moto muy, muy alegre. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? El tema que tuvimos el lunes que pasó, ¿sí? De parte del área escolar para este grupo, para la página, fue la ampliación de la educación obligatoria, ¿sí? A simple vista, solamente el título puede dar a entender varias cosas, varias cuestiones, ¿no? Primero, ¿qué se entiende como educación obligatoria? Yo sé que la nomenclatura que se le da en cada país es distinta, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos entender como educación básica regular, escolarización, ¿no? Primaria y secundaria, ¿sí? Los grados de primaria y secundaria, que son los 11 años de escolarización, ¿no? Que toma en cuenta nuestro sistema educativo. Resumen rápido de qué trata más o menos esta, no problemática, sino un debate, una discusión que eh, se puede suscitar, ¿no? Acerca de esto. Resumen, como les digo, es aumentar el tiempo de la educación, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Vamos a ver los fines que puede llegar a tener según el país, según las políticas que se den, ¿no? Pero se entiende como eso, ¿no? Como ampliar el tiempo en el que sucede la educación básica regular, la educación obligatoria, ¿no? Vamos a ver que se puede ampliar hacia la educación secundaria, ¿no? A modo de bachillerato, con las distintas nomenclaturas que se les tenga, o retroceder, ¿no? Fortalecer la educación inicial y hacerla más, ¿cómo se puede decir? Conectarla aún más con el sistema educativo escolar. ¿Ya? Entonces ese es un pequeño resumen acerca de lo que vamos a hablar. A ver, voy a pasar la diapositiva. Ahí está. Ya. Tenemos esta introducción, la voy a pasar a leer, ¿sí? Tenemos que la ampliación de la educación obligatoria constituye un debate central en las políticas educativas contemporáneas, ¿sí? Aquí en el Perú, no de esa manera como ampliación, ¿sí? Pero en la región Latinoamérica sí se han hecho estudios de parte de la OCDE, ¿sí? Que es la institución que organiza las pruebas PISA. Se han hecho estudios acerca de políticas implementadas en el extranjero, en Chile, en Uruguay, en México, en Colombia, acerca de la ampliación, ¿no? Entonces específicamente de donde nace nuestra publicación, que es el país de España, debido a esta revista de educación, el debate está abierto, ¿no? Es una conversación que se da en el ámbito de la educación, ¿ya? Entonces, continúo, en tanto articula el derecho a la educación con la capacidad real de los sistemas escolares para garantizar aprendizajes significativos y equitativos. Un punto en común en el que vamos a ir dando vueltas constantemente durante esta exposición, ¿ya? Porque se va a buscar la calidad más que la cantidad, ¿no? Esta es la pregunta central, podría decirse, de este debate, de este tema, si es que más es mejor, ¿no? Esa es la pregunta central. Más es mejor. Más años de escolarización directamente va a significar la mejora de la calidad, es la respuesta corta y la respuesta para casi todas las preguntas que son así de contundentes es no, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué. Bueno, continúo. Este tema ha sido abordado recientemente en el monográfico, como está aquí, en esta revista de educación, que también aprovecho, ¿no?, la oportunidad para presentárselas. Seguramente no la han podido ver, es la bibliografía de la publicación que hemos tenido este lunes. Es una revista muy buena. Nosotros, claro, no somos docentes, pero ya que nos movemos en el ámbito educativo, sería bueno nutrirnos de este tipo de textos, ¿no? Que si bien se sitúan en una realidad muy distinta a la nuestra, nos pueden dar luces de qué cosas son más sofisticadas, ¿no? De qué cosas se habla en ámbitos mejor desarrollados que el nuestro, ¿ya?
Bueno, es el nombre de la revista. Esta revista reúne, en este número en específico, análisis históricos, empíricos y comparados sobre los alcances y límites de la política educativa, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en base a este documento y a documentos de la OCDE, como les dije. A ver, voy a bajar la diapositiva. OCDE o en inglés OECD, ¿no? En la bibliografía les voy a compartir ya los documentos. Ya, entonces, ¿cómo se originó este debate? ¿No? ¿Desde cuándo se habla de ampliar la educación, de ampliar el tiempo de educación? Renace ahora o es una medida que podría funcionar porque no funcionó antes. ¿Cómo no funcionó? En tiempos en que se necesitaba que los estudiantes asistan, tengan una educación, no se va a decir de calidad porque no la tenían, ¿no? En un principio no tenían acceso a la educación, entonces se buscaba ampliar la masa de estudiantes y también el tiempo de escolarización, ¿ya? Entonces, eh, ese podría ser el origen del debate, ¿no? Nos encontramos en una sociedad más productiva, en principio, no, perdón, iniciando una industria, se necesitaba que la población se alfabetice, ¿no? Que tenga una formación cívica, que sepan leer y escribir, ya se había masificado la imprenta, ¿no? Ya el conocimiento, la sociedad, perdón, los tiempos solicitaban que la información sea pública, sea manejada por una gran cantidad de personas. Entonces, en sus inicios, este debate buscó, como aquí se menciona, la alfabetización masiva, la formación cívica básica y la cohesión social en estados nacionales, ¿no? Pero estamos en un contexto muy distinto, ¿no? Solamente se trae a colación por este término de ampliación de de la educación, ¿no? Existían variables, necesidades muy diferentes. Y como dice acá, ¿no? Respondía a necesidades económicas y políticas más que pedagógicas. No existía una investigación netamente educativa que sustente la ampliación. Era simplemente una necesidad productiva, industrial, por así decirlo. ¿Ya? Esta cita que tenemos aquí, Prats y Alonso 2026, es con la que nos vamos a referir a la revista de educación, ya que estos autores son los que coordinan los estudios que en esta se vierten. ¿Ya? Entonces, así nos vamos a referir al, al documento de la revista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traslada este debate en el presente? La discusión principalmente se va a centrar en estos tres puntos. La obligatoriedad de la educación secundaria completa, ¿sí? Algo que en el país se pide formalmente, ¿no? En el papel, y también se exige de facto, ¿no? Porque, como sabemos, bueno, no tengo ningún estudio a la mano, ¿no? Pero es algo muy popular esto de decir, hasta para tal trabajo te piden secundaria completa, ¿no? Entonces, se puede entender que han quedado rezagos de que nosotros nos tenemos que educar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que insertarnos en el sistema escolar, sistema educativo del país, para poder ejercer un oficio. Entonces, es una realidad que vivimos ahora. El segundo sería la inclusión de la educación inicial, ¿no? Algo que ya en nuestro país existe, está desarrollado, está normado totalmente por el sistema educativo. Eh, Sin embargo, este es otro de los puntos comunes a los que vamos a llegar durante la exposición. La ejecución no se da de la mejor manera, ¿no? Ya que el Estado concentra mucho más sus esfuerzos en la educación primaria y secundaria y se relega un poco la educación inicial. Y el tercer punto es la prevención
de la deserción adolescente. Un problema que, en el que se enfoca más, vamos a poner específicamente el caso de Perú, ¿sí? Nosotros aquí en el país nos centramos más en esto, en prevenir la deserción, más que, y esto lo vamos a ver más adelante, más que buscar ampliar el acceso. No buscamos tanto el acceso a la educación de quienes no lo tienen, sino la no deserción de quienes ya están insertos en el sistema educativo. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Ahí está. Ya. ¿Por qué ampliar? ¿Por qué extender el tiempo? Tenemos 11 años ya a los alumnos en las aulas. ¿Qué sentido tendría extenderlo más? Las exigencias mismas de la sociedad, como le comentaba a un compañero hace poco que tuvimos una conversación acerca de la educación como un derecho, eh, concluimos que en todo documento institucional que trate sobre la educación se introduce a ella como estamos en una sociedad de la información en donde debemos desarrollar habilidades, competencias relacionadas a utilizar las tecnologías, ¿no? Estamos en un mundo globalizado también. Eh, necesitamos actualizarnos constantemente, ya que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Entonces, la educación también tiene que ir transformándose en esa medida, en esa dirección, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿por qué ampliar? Tenemos 3 puntos que se mencionan en, como les digo, documentos, y esto lo vamos a ver al final en las referencias que también recomiendo, ¿no? De la OCDE, sí, que son investigaciones muy extensas, profundas, con bastantes datos estadísticos, ya que es una organización internacional, ¿no? Regional. eh, Sería positivo que los vayamos revisando. Entonces, estos son los 3 puntos. Reducir desigualdades educativas, ¿sí? Reducir las brechas entre los grupos, eh, vamos a decirlo directamente, ¿no? En cuanto a lo socioeconómico, ¿sí? Porque es la brecha más grande que existe entre niveles socioeconómicos. Niveles de lugar de residencia, puede ser también el tipo de residencia, urbano o rural, ¿no? Entonces, reducir estas desigualdades en cuanto al acceso, aumentar oportunidades de desarrollo social y laboral y proteger a niños y adolescentes del abandono temprano. Este punto también vamos a reiterar, ¿no? El tema de la deserción, de quienes ya están insertos. Bueno, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Sí, el documento que mencioné acá se llama Educational, no sé inglés, ¿ya? Pero es Educational Outcomes, ¿ya? Y por eso ponía outcomes entre signo de interrogación, ¿ya? Outcomes visto como resultados, ¿no? Resultados educacionales, educativos, en ese ámbito, ¿de qué? De haber ampliado el tiempo de la educación, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo nosotros medimos, ¿no? ¿Bajo qué indicadores o qué apartados, ¿no? Nosotros medimos que la educación mejora o empeora si es que aplicamos la ampliación de la educación? Aquí tenemos 5 de esos puntos, ¿no? Que son los que evalúa la OCDE para hacer su informe. El primero son los logros de aprendizaje, algo que se maneja aquí en el ámbito nacional, no son notas ya, no es rendimiento académico como tal, sino logros de aprendizaje bajo el enfoque de competencias. No se aplica de la mejor manera, pero va a pasos lentos, ¿no? Va a pasos lentos en su implementación. El siguiente, la permanencia y finalización de la escolaridad, que ya no es una variable netamente ni pedagógica ni psicológica, sino de acceso social totalmente. La equidad educativa, que se refiere, como mencioné hace un momento, a las brechas socioeconómicas, ¿no?
la diferencia entre estos grupos. Los resultados no cognitivos, ahí entramos nosotros, psicólogos, habilidades socioemocionales, y los impactos a largo plazo, que es algo que también importa en un debate como este, ¿no? ¿Cuál es la utilidad futura, viéndolos como adultos en potencia, que nos da la ampliación de la educación? Tiene que haber un retorno económico necesariamente, lo ve así el Estado, un retorno de mano de obra, quizá, eh, para que nosotros invirtamos nuestros recursos en ampliar, porque se van a invertir muchos recursos para poder implementar esto. Entonces, seguimos, pasamos la diapositiva, ¿ya? No es automático, no es una fórmula mágica, no es algo que, no es una causalidad, ¿no?, directa, que porque ampliamos la educación, entonces de la noche a la mañana o de un año para otro las cosas van a mejorar. Va a depender de otros factores que vengan acompañando estas políticas, porque esto depende de políticas educativas, ¿no? La educación no se puede ampliar porque un colegio lo decide o porque un grupo de colegios lo decide. No van a decir la educación se vuelve obligatoria en los colegios privados porque es mejor para los alumnos. Eso lo tiene que dictar, ¿no?, el organismo encargado, que es el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué aspectos, qué, eh, claro, qué aspectos, ¿no? ¿Qué cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta, aparte de la ampliación, para que ésta sea efectiva, para que ésta sea positiva totalmente, ¿no? O para la mayor parte de los estudiantes? Estos 4 puntos que tenemos aquí: la calidad docente, que es un tema que hemos también ya conversado a través de la página, con la publicación de Docentes que no son docentes, una publicación que se volvió muy controversial, ¿no?, que no nació con esa finalidad. Lo he vuelto a revisar, lo he vuelto a leer y es bastante inocente comparado con el calibre de comentarios que hay. Entonces, en Perú la realidad es, existen las puertas están abiertas para que profesionales de otras carreras ejerzan como docentes. Por lo tanto, no tiene que ir tanto la dirección a, a que salgan más docentes de las facultades de educación, que es algo que se puede buscar a largo plazo. Lo que podría ser viable a muy corto plazo como un primer paso, ¿no?, para mejorar la calidad docente, sería capacitar a, a los profesionales de otras carreras, o incluso sin alguna carrera universitaria, sin alguna profesión, capacitarlos en cuestiones pedagógicas, manejo de aula, cuestiones básicas, ¿no?, para que ellos puedan enterarse un poco mejor, puedan aterrizar un poco mejor, ¿no?, su actividad, y buscar, ¿no?, docentes que, bueno, profesionales que quieran dedicarse ya a la educación y darles las oportunidades para que estudien esta carrera y puedan profesionalizar su ejercicio. El siguiente punto sería un currículo pertinente, ¿sí? No, obviamente, contrario, algo desconectado de la realidad, algo que no nos va a servir, algo que no se conecta con nuestro entorno, con nuestro contexto, con nuestras necesidades, ¿no? Incluso que no se conecta con una media, ¿cómo se puede decir? Eh, los estándares quizá no van de acuerdo, los estándares y las competencias que se tomen en cuenta no van alineados a los resultados que hemos obtenido, ¿no?, en las diversas áreas. Entonces, se pueden ir tomando modelos extranjeros que funcionan en el extranjero, pero no acá, y solamente hacer un copiar y pegar,
¿no? Ajustar un poco mejor el currículo, darle flexibilidad a los profesionales para que puedan ajustar su propio currículo, pero para esto se necesita, claro, el punto uno, ¿no? La calidad docente. Eh, Recursos escolares suficientes, que es algo en lo que tiene que invertir bastante el Estado peruano y de los países de la región, y el apoyo a los estudiantes en riesgo, que son ellos quienes van a sentir, vamos a decirlo así, ¿no? Van a sentir la pegada de tener que estudiar 2 o 3 años más, cuando sus expectativas eh, al salir del colegio a los 16, 17 años es quizá conseguir un trabajo. Hay realidades que son así, ¿no? Esperan terminar el colegio para conseguir un trabajo y al obligarlo a quedarse 2 años más para tener su constancia de egreso de la secundaria, quizá esto puede empujarlos a la deserción, ¿no? Mejor me salgo, voy a quedar hasta los 20 años ahí en el colegio y no voy a poder eh, generar, ¿no? Generar para poder subsistir. Entonces, se tiene que tomar en cuenta también el apoyo a los estudiantes en riesgo. Vamos con la siguiente diapositiva, voy a pasar. A ver, ahí está. Ya. Aspectos que mejoran. ¿Ya? Vamos a reiterar, ¿no? Prácticamente lo que hemos conversado ya. Eh, Aumenta, ¿no? ¿Cuál es las consecuencias, vamos a decirlo, consecuencias positivas de la ampliación, que es que aumenta consistentemente los años promedio de la escolaridad, algo, bueno, obvio, ¿no? Reduce la probabilidad de abandono temprano, ¿ya? Y tiene efectos variables sobre el aprendizaje y el empleo. En esta palabra nos vamos a centrar, efectos variables, ¿sí? Ya que no beneficia a todos por igual. Y a todos me refiero a los grupos vulnerables. No tiene un efecto tan positivo en la media, ¿no? En la población media, pero sí en los grupos vulnerables, que eh, algunos se benefician según las oportunidades que tengan, pero algunos no. ¿No? Como mencioné, hay realidades muy heterogéneas en nuestro país. Ahora vamos con la siguiente. Ahí está. Ya. Respecto a lo social, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? De la ampliación según los estudios que realiza la OCDE? ¿No? Y aquí específicamente se hace un estudio distinto a esta, en el que se prioriza, o bueno, no es que se prioriza, no, más bien se enfatiza en en ver aspectos positivos de la ampliación que no sean monetarios, ¿ya? Se utiliza la palabra pecuniarios, ¿no? De pecunio, pero no la voy a utilizar porque es difícil de pronunciar, entonces vamos a llamarlo monetarios, económicos, ¿no? Beneficios económicos, no, que no significan eso, ¿no? Porque como mencioné hace un momento, eh, el Estado quiere ver un retorno, ¿no? Quiere ver eh, egresados más capacitados, mejor capacitados para los empleos que se necesitan en el país. Entonces, vamos a ver qué beneficios tiene que no sean de este tipo. Entonces, tenemos 3 apartados: de salud, conductas de riesgo y ciudadanía. En cuanto a salud, tienen una mayor capacidad para procesar la información, ¿no? Mejores decisiones de autocuidado, ¿sí? Diferencian, disciernen mejor de la información a la que tienen acceso a más información, entonces pueden cuidar mejor de su salud, mayor acceso a redes sociales y recursos, ¿no? Y en el apartado de conductas de riesgo, menor probabilidad de conductas delictivas, ¿sí? A partir de los datos que obtienen estos autores, ¿no? Que han hecho el estudio de las políticas que se han aplicado y de las tasas de los diferentes apartados que estamos hablando, si disminuyen, aumentan o se mantienen.
Esto es lo que han obtenido, ¿no? Menor probabilidad de conductas delictivas, reducción de embarazos adolescentes, que también podría tomarse en cuenta en el aspecto de la salud, menor exposición a situaciones de riesgo social. Y en cuanto a ciudadanía, mejor participación electoral, confianza interpersonal y adhesión a normas sociales. ¿Sí? Esto se obtiene si se amplía, o es muy probable que se obtenga si es que se amplía. Entonces vamos con el siguiente. ¿Quiénes se benefician más? Vamos a ver aquí. Como mencioné, es el grupo vulnerable, pero también tomemos en cuenta otra vez que este grupo es muy heterogéneo, entonces tomarlo con pinzas. ¿Quiénes se benefician más de la ampliación? Los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, población rural y mujeres adolescentes, que son poblaciones relegadas, ¿no? Muchas veces a la hora de insertarlos en la educación, quizás son los últimos en poder acceder a ella. Vamos a ver el caso peruano, ¿no? ¿Qué cosas, qué características tiene, qué cosas podemos conversar al respecto? Tenemos igualmente 3 puntos. ¿Con qué se relaciona más? Como mencioné al principio, el caso peruano enfatiza bastante en la no deserción, ¿no? En cuidar esto. Entonces, el profesional de la psicología, nosotros, eh, tenemos que ir en esa línea, ¿no? Porque el Estado lo ve así. Tenemos que ver qué factores, qué variables psicosociales dependen, ¿no? Causan, están relacionadas con la deserción, cómo podemos intervenir nosotros en esta problemática, ¿no? Que es la que más se conversa y la que más se cuida, en la que más se enfatiza aquí en el país. Se relaciona con, aquí están los puntos, culminación de la educación básica, la deserción, reformas docentes y calidad educativa, que fue el primer punto que tuvimos, que es en donde más toma en cuenta el Ministerio de Educación, y la permanencia y equidad escolar, que otra vez se refiere a la deserción, no a esta problemática. Seguimos. Ahora, riesgos de la mala ejecución, como se mencionó, tiene sus peligros solamente aplicar la ampliación obligatoria y no acompañarla de de otras decisiones, de implementar otras medidas, de tener otro acompañamiento, ¿no? Más integral, no solamente en el tema, en el papel, ¿no? Ponerlo en el papel, decir ya vas a estudiar 13 años ahora en lugar de 11 y por lo tanto vas a aprender más, ¿no? Se tiene que acompañar de esta medida, si no, se tienen las siguientes consecuencias. La escolarización como un espacio en donde solo se va a pasar el tiempo, ¿no? Se tiene una peor perspectiva de la educación, se tienen mucho menos expectativas, por lo tanto, crece más la duda entre termino el colegio, no termino, si no me están enseñando nada, meto a mi hijo al colegio, lo saco del colegio, va a depender mucho de mis oportunidades, de los factores de riesgo que estén alrededor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se, se agravan, ¿no? Agravan más bien la situación si es que se ejecutan mal, ¿no? Puede existir una sobrecarga del sistema educativo, no tenemos la cantidad de profesores que se necesitan para poder enseñar 2 años más, sabemos que todos los años se insertan más alumnos al sistema educativo, entonces 2 años más, 3 años más, un año más incluso, para todos los colegios puede ser muy pesado para la poca oferta laboral que tenemos. Y por último, la desmotivación y el fracaso escolar, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las bajas expectativas que se tienen del colegio, por lo tanto se desmotivan y pueden optar por la deserción, ¿no? Puede ser uno de los factores que alimente esto. Claro está que no solo por, bueno, no me gusta el colegio, me voy a salir, no es verlo así, sino que eh,
tengo otras necesidades que cubrir, que son más urgentes, y el colegio no me está dando esperanza de que las cosas serán mejores porque no me están enseñando nada después de terminar, entonces se puede optar, ¿no?, por la deserción. Puede empujar a esto. O a estudiar sin motivación, que es eh, no lo mismo, ¿no? Porque el espacio igual va a ser muy beneficioso para desarrollarse, pero no se va a aprovechar de la mejor manera. Entramos ahora al rol del psicólogo escolar en cuanto a la prevención, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer nosotros para, para prevenir, ¿no?, algunas situaciones que puedan desencadenar la deserción escolar. Lo primero, detectar tempranamente, tenemos que realizar eh, evaluaciones, ¿no? No solamente escritas, mediante observación, mediante entrevistas, mediante fichas, ¿no? Tener la información, y esto se conecta bastante con, la, con el tema que nos ocupó un par de semanas, Josué, que son los factores socioeconómicos, ¿no? Los factores sociales que debe tener en cuenta la escuela, el colegio, para poder entender al estudiante, ¿no? La data que debe manejar y cómo manejarla para que pueda procurarle un buen desarrollo, un bienestar, ¿no?, socioacadémico dentro de la institución. Y esto es bastante rol de nosotros los psicólogos, ¿no?, manejar esta información, ya que son variables psicosociales. También abordar dificultades socioemocionales, ¿no?, hacer el acompañamiento a toda la comunidad educativa, entiéndase por eh, estudiantes, docentes y las familias, y promover el bienestar y clima escolar positivo, ¿no?, ya que vemos que eh, uno de los factores, quizá los últimos, ¿no?, las gotas que rebalsa el vaso, es la desmotivación, ¿no? Entonces, sería positivo que sea un buen ambiente para todos, ¿no? Solamente para los estudiantes, para todos los que están en el colegio. Ahora vamos con nuestro rol, pero que tiene que ver ya más con la intervención, ¿no? No con la prevención. Nosotros intervenimos, nosotros psicólogos escolares intervenimos en la escuela, claro que sí. No solamente nuestro trabajo no es solo preventivo, promocional, ¿no? También intervenimos de manera grupal, vamos a dejarlo en claro. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo intervenimos? Mediante programas de apoyo socioemocional, ya que tenemos esta información, algo que eh, lamentablemente también se practica mal, que es el tema de la orientación vocacional, ¿no? Que orientación vocacional para muchas, por no decir casi todas las instituciones, es llamar al asesor de la Universidad Amarilla, de la Universidad Roja, de la Universidad Verde, de la Universidad Azul, decirle, venga para que dé una charla, y da una charla y dice, sí, vas a tener becas para el extranjero, a Singapur y a Hungría, y te vas a ir a Estados Unidos, y mira las fotos del intercambio, y tenemos laboratorios y 48 carreras. Entienden la orientación vocacional como esto, no como desarrollar mayor autonomía, fortalecer la toma de decisiones, acompañar el autoconocimiento, ¿no?, las herramientas para el autoconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No lo ven bajo un marco teórico, sino más algo práctico, ¿no?, de convenio institucional y por cumplir, ¿no?, para ponerlo en el papel, o sea, esa orientación vocacional. El trabajo con familias también, muy importante, no se puede hablar de deserción solamente con el alumno, con el estudiante, no es quien, o muchas veces no es quien toma finalmente la decisión, ¿no?, sino que es más un tema de padres, familiar incluso. Entonces es importante el trabajo con familias y la evaluación del impacto de políticas escolares, ¿no? Y en esto, algo que un psicólogo escolar muy,
¿cómo se puede decir?, muy apasionado por su rama, ¿no?, netamente escolar, siempre trae a colación este tema de tener una red, es el psicólogo Fernando Vilches, tener una red en la que compartamos información los psicólogos educativos y toda la comunidad educativa, ¿no? Los psicólogos escolares tengamos una red en donde compartamos los datos que nos importan acerca de nuestras instituciones para poder realizar investigación, para poder desarrollar teorías propias, mejores instrumentos, poder adaptar, ¿no?, instrumentos, eh, tomar en cuenta variables que quizá pensamos que solo se dan en nuestro colegio, pero se dan a nivel regional y lo podemos tratar de mejor manera si tenemos más datos. Entonces, la evaluación del impacto de políticas escolares puede nacer de iniciativa propia del psicólogo, ¿no?, en conjunto con los demás directivos, docentes, pero sería positivo manejar esta información de manera regional, ¿no?, de manera nacional, como una red. Entonces, sería bueno que en algún momento se llegue a crear esto. Y por último, la conclusión. La tenemos aquí. Listo. Conviene ampliar entonces la educación obligatoria. Es algo que se puede responder, creo, no como al principio, como antes de haber escuchado esta exposición. Sí, ¿no? Por sentido común, claro, ampliar los años de escolarización, claro que va a beneficiar, porque el alumno al salir de quinto de secundaria se encuentra con mucha variedad, con mucha desinformación. Entonces, qué mejor que darle 2 años de formación obligatoria, planificada, eh, articulada con el siguiente paso, que puede ser la universidad, que puede ser un oficio, que puede ser una carrera técnica, ¿no? Acompañarlo, darle ese soporte socioacadémico, eh, que sea respaldado por un currículo, que sea respaldado por normativa, y no dejarlo al aire de estudia con videos de YouTube para que ingrese a la universidad, o ándate a una academia en donde meten a 80 alumnos en la misma aula, o virtual, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O sea, algo que no esté normado y no esté estandarizado, ¿no? Y que dependa más de, si tienes las posibilidades, hazlo, y si no, bueno, esfuérzate, pues. Entonces, claro, a primera impresión sí, y es la respuesta que se concluye de la serie de investigaciones que hay al respecto, que sí, desde una perspectiva de equidad y derecho, claro, estaría bien aplicarlo, pero, pero no automáticamente, mágicamente, va a garantizar una educación de calidad. No es así. No se sucede inmediatamente esto. Entonces, ¿en qué nos ayuda fortalecer este debate? No necesariamente porque se dé aquí en el país, pero ¿qué tenemos? ¿Qué podemos recoger nosotros? El tema de conocer variables psicosociales, ¿no?, para atender una problemática que sí le interesa al Estado, que sí le interesa al Ministerio de Educación, que es la deserción escolar. Entonces, identificar los factores de riesgo para que no se agrave más esta problemática, y quizá algún día, ya cubierta mayoritariamente esta necesidad de la deserción, se pueda conversar al respecto de la ampliación de la educación, ¿no?, que es algo que sería muy beneficioso en nuestro país, sobre todo después de la secundaria. Y ya, eso, eso sería la exposición de hoy. Estos son los textos a revisar, que son las referencias. Les voy a compartir el PDF para que puedan, le dan clic y ahí los redirige al documento. Listo. Estos eran los documentos que les dije de la OCDE. Lamentablemente, toda la investigación está en inglés, pero bueno, ahora tenemos la IA que nos puede traducir en tiempo real.
Eh, estos son, estos de aquí, el primero y el tercer documento. Me parece que ese es el número 262 y el otro 1577, entonces hay una variedad muy extensa, ¿no? De temas muy interesantes y de una institución, vamos a decirlo, con una capacidad enorme de recolectar datos. Entonces, nos puede servir mucho nutrirnos de este tipo de documentos. Y de la revista Educación de España, que trae temas muy interesantes, a veces temas muy locales, ¿no? De la misma España, pero también estaría bien actualizarnos, ¿no? De acuerdo a esto. Y listo, ahí se termina. Muchas gracias por su atención. Los escucho, Josué y Andrea. Un poco la garganta.